ese vídeo de últimas lecturas que os había prometido, que llega con muchísimo retraso porque hace como 3 o 4 meses que no grabo uno. Os voy a dejar por ahí el último que he hecho. Lo positivo es que de muchos de los libros que os voy a hablar ya he hablado de una manera o de otra. Por ejemplo, en el vídeo de las mejores lecturas del año pasado hay varios libros que voy a comentar aquí. Entonces, para que esto no se eternice demasiado, voy a intentar pasar por encima de los libros que ya he hablado más y detenerme un poquito en los que no he mencionado. Aún así, este vídeo va a quedar larguísimo, ya estáis avisados, o sea que cogeros un cafecito y tomároslo con calma. Por otro lado, ya sabéis que tenemos ahí el marzo asiático. Quería traeros este vídeo antes para este mes poder traeros más cositas ya asiáticas. Espero la semana que viene traeros un vídeo de recomendaciones, el vídeo de literatura vietnamita que me habéis comentado que os interesa, y si tenéis más sugerencias, por favor dejadla en los comentarios, que lo tendré muy en cuenta. Y ahora sí, vamos a empezar. Pero antes, por supuesto, vamos a hablar de La quinta bruja de Angela Slater, que ya tenéis en preventa desde nuestra web. Bueno, ya sabéis lo que amo y adoro a la maravillosa Angela Slater, de la que, por cierto, el año pasado, no, ya el anterior publicamos De conjuros y otras penas, una de nuestras novelas cortas más queridas por el público. La verdad es que quién no ama esta historia de brujas y en la que su protagonista Paciencia nos robó el corazón a todos. Bueno, pues este año traemos otra novelita corta que también es muy espectacular. Es, yo creo, de las novelas que he leído de Angela Slater la que es un poco más distinta por su ambientación, porque en este caso está ambientada en el Londres de la época victoriana y nos ronda todo el tema de Jack el Destripador. Pero no os imaginéis la típica historia de Jack el Destripador, porque no. Lo más interesante, como siempre, de Angela Slater es que consigue contar la historia desde el punto de vista de los olvidados, desde el punto de vista de las mujeres, de los que nadie escucha, de las comunidades pequeñas. Y nuestra protagonista es una joven que, para ganarse la vida, se hace pasar por hombre para poder ser policía, donde pagan bastante mejor que como costurera y ese tipo de trabajos de mujeres. Así es como acaba metida en la investigación de los asesinatos de Jack el Destripador, y vais descubriendo un poco esos secretos de ese Londres oculto en el que la magia, la brujería, el misticismo, el esoterismo está por todos lados, aunque nadie quiera verlo. Bueno, es una historia que tampoco os voy a decir mucho más porque es muy breve, pero de verdad que es muy impactante. Como siempre, Angela Slater tiene ese punto súper feminista, de personajes únicos, y una historia que tiene esa parte más crítica, más feminista que tiene ella, y al mismo tiempo pues toda esa investigación fascinante y apasionante. Y os va a sorprender, de verdad que es un libro que sorprende mucho. A mí me encanta por esa mezcla de el Londres victoriano que todos conocemos, los bajos fondos, Whitechapel y demás, y luego toda esa mezcla con la magia que resulta tan creíble y factible en esa época. En fin, darle una oportunidad porque de verdad que es un librito que os leéis muy rápido, pero que no se os va a olvidar, que es maravilloso, y ya os digo, lo tenéis ya en preventa desde nuestra web. Y ahora sí vamos a empezar con los libros que he leído desde hace quién sabe cuánto tiempo, y el primero que os quiero mencionar es Reflejos de Charlotte de Gemma Bonin. Bueno, este libro realmente la culpa la tiene Lanza de Nicola Griffith, que desde que leí ese libro hace ya tiempo estoy bastante obsesionada con los mitos artúricos. No es que antes no me gustaran, pero Lanza supuso una obsesión increíble. Y de hecho, además de este libro, me he leído otro en este tiempo que se llama Hechiceras, que os dejaré por aquí la fotografía. Lo que pasa es que Hechiceras no me entusiasmó demasiado, me resultó, bueno, entretenido, pero no tengo gran cosa que decir. Lo saqué de la biblioteca y me dejó un poco indiferente. Creo que cuenta un poco la historia de siempre. En este caso de Igraine, que bueno, era lo que me parecía más interesante, pero creo que acaba yendo por lugares muy comunes y contando un poco lo mismo de siempre. Pero bueno, está ahí por si os llama la atención. Es también una novela bastante cortita y se lee bien entretenida. Pero Los Reflejos de Charlotte me gustó bastante más, principalmente porque, aunque de nuevo cuenta una historia que ya conocemos, sí que tiene algo personal y algo muy propio. Y fue un libro que me pareció muy atmosférico, como muy nostálgico. Creo que tiene ese punto otoñal maravilloso, que lo estás leyendo y te arropa en cierto sentido, aunque sea una historia como triste. O sea, es una historia triste, nadie lo puede negar, pero no sé, tiene ese tono nostálgico y melancólico que a mí me acompañó y que disfruté mucho. Vamos a ver los mitos artúricos a través de un punto de vista muy único, que es el de la dama de Charlotte, que vivía encerrada en su torre, y a través de unos capítulos de cómo ella ve a través de un espejo
de diferentes acontecimientos que tienen que ver pues, con los mitos artúricos clásicos, de la historia del rey Arturo, Merlín, todos los personajes típicos. A mí me gustaron mucho más los capítulos de la Dama de Shalott, me parece que es un personaje que está muy bien tratado y sobre todo cómo vive apartada y la relación que tiene tan bonita con su perra y con su abuela, me pareció lo más enternecedor de todo. Y bueno, si os apetece una lectura así un poquito distinta de los mitos artúricos, yo os la recomiendo un montón. No es que os vaya a marcar ni cambiar la vida, pero creo que tiene como, bueno, es una lectura bonita y que yo disfruté. Luego, pasando un poco por encima, porque este libro ya os he hablado mucho de él, A punta de espada de Helen Kushner, ya sabéis que es uno de los libros que llegó a mi top de lecturas, de hecho bien arriba, porque es una novela que me flipó, o sea, os la recomiendo muchísimo, muchísimo. Es cierto que empieza un poquito suave, que va un poquito lenta al principio, pero luego me atrapó muchísimo. Es uno de estos libros de intrigas políticas, intrigas palaciegas y muchísima nieve y espadachines y bueno, fascinante. La verdad que es un libro que hay 2 libros más en esta trilogía y estoy que me muero por seguirla porque me encantó, me gustó muchísimo de verdad. Luego un libro que fue una decepción bastante grande para mí, no sé si es que tenía expectativas altísimas o qué, pero a mí este libro, la verdad que no me dijo nada. Y es Aventuras de un médico rural en Irlanda, de Patrick Taylor. Bueno, no sé, yo la verdad que me esperaba un James Herriot, un Todas las criaturas grandes y pequeñas, era lo que estaba esperando, un sustituto de ese libro. Y yo creo que es un poco como se vende, también es la historia pues eso, de un médico que justo acaba de terminar su especialidad, acaba en la Irlanda rural con el típico médico gruñón que bueno, pues va a acabar en su consulta trabajando para él y cómo va a ir de paciente en paciente viendo la vida de la aldea y demás y tal. Bueno, no sé, creo que el tema es que no me hizo ninguna gracia, me pareció como todo muy... no sé si es típica la palabra, lleno de clichés, no sé, no conecté nada con la historia, la verdad. A muchísima gente le encantan estos libros, o sea que, yo qué sé, esto es muy personal, pero yo sinceramente no le vi la gracia. Eso sí, se lee muy muy rápido y tampoco es un libro que digas qué horror, con lo cual no lo abandoné, llegué hasta el final, pero desde luego no voy a seguir con la saga porque sus personajes no me dijeron nada y no me emocioné, que creo que es lo que le pides a estos libros, ¿no? Aparte de que te abstraigan y te entretengan, yo algo que disfruto muchísimo con los libros de James Herriot es que te emocionas. Igual es que siempre vas a ir ganando un libro que tenga animalitos, pues probablemente, pero bueno, que este libro no fue para mí. Y ahora otros 2 libros que voy a comentar un poquito por encima, porque también os los he comentado en el canal bastante. El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel es uno de los libros de ciencia ficción que he leído recientemente que más me han gustado, un libro muy poético y evocador y lleno de mensajes y que de verdad que recomiendo muchísimo. Es una novela que me hizo sentir muchísimas cosas, que me transportó totalmente a todos esos lugares que nos va mostrando y pues que me emocionó y disfruté muchísimo. Espero leer pronto más cosas de esta autora porque de verdad que me encantó cómo estaba escrito, cómo describe cada personaje, sus sentimientos, es una historia muy muy intimista y bueno, también llegó a mi top de lecturas, o sea que no voy a comentar mucho más. Bueno, y otro libro que me gustó tanto que le dediqué un vídeo, o sea que tampoco me voy a extender, es La enciclopedia de hadas de Emily Wilde de Heather Fawcett. Y bueno, ¿qué os voy a decir? A mí es que estos libros que tienen fantasía, magia y ambientación del siglo XIX o XX es que son 2 cosas que salen ganando en mi caso, lo disfruto muchísimo. Y este tiene además ese punto entre cozy y al mismo tiempo cosas bastante oscurillas. O sea, está muy bien la balanza. Hay veces que los libros cozy se pasan de ñoños y entonces no acaban de gustarme, o los libros oscuros se pasan de oscuros. Bueno, pues este tiene para mí el punto perfecto, la medida perfecta. También tiene mucho humor, unos personajes encantadores. Es una historia sencilla, tampoco es una cosa espectacular, pero es simplemente un libro con el que me lo pasé muy bien, me pareció enternecedor y básicamente estoy deseando leerme el segundo. Y ahora quería hablaros de La balada del Mistral de Olivier Mac Bouchard, acabo de destrozar su apellido seguramente. Y esta es una novela, ya veis, bastante larguita, ambientada en la Provenza, que tiene un punto entre costumbrista pero fantástico también, es un poco oda al fantástico, a las leyendas del lugar. Y bueno, este es un libro extraño porque por una parte me encantó, o sea, quiero decir, la mayor parte del libro lo disfruté muchísimo, me acuerdo que lo leí más o menos por Navidad o así,
y tiene algunos capítulos, de hecho, que están dedicados a la Navidad, que son maravillosos, aunque luego también el libro es que es muy ambiental y muy estacional y tiene partes que yo recuerdo mucho y relaciono con el verano. Pero bueno, es uno de estos libros, pues eso, plenamente costumbristas, que se detienen muchísimo en el paisaje, en la naturaleza, en la gastronomía de la Provenza, en su lenguaje, porque también utiliza mucho su lenguaje. Bueno, es una historia realmente evocadora, ¿no? Y nos habla de un hombre que vive, pues eso, en su casa, ahí en la zona de la Provenza, pero un día su vecino le llama porque ha habido un desprendimiento en su casa y bajo el murete de su casa aparecen unas cerámicas antiguas. ¿Qué pasa? Que el señor se niega a declararlo y se niega a decirlo a las autoridades porque sabe que eso va a llevar un proceso de largos meses, de gente en su terreno, excavaciones y demás. Con lo cual los dos se alían a hacer esto altamente ilegal de sacar todas esas piezas y llevarlas a escondidas al museo para que nadie sepa que han sido ellos los que lo han descubierto y dejen en paz su terreno. Bueno, esto da lugar a una aventura entre los dos, una amistad totalmente inesperada entre el anciano granjero que descubre todas estas cerámicas en su terreno y este hombre que es su vecino. Y está todo contado como con mucho humor, con mucho encanto y es como todo muy liviano y muy tierno y divertido, la verdad, porque yo lo disfruté mucho. No es que te mueras de risa, pero tiene como eso, pues cierto encanto especial. Entonces, durante la mayor parte del libro ya os digo que lo disfruté un montón, luego va entrecruzando pues pequeñas leyendas, ¿no? de esa zona y demás. ¿Y cuál es el problema para mí? Bueno, para mí el único problema es su desenlace. Y es que el desenlace no me gustó, pero quiero decir, me dejó el corazón como encogido y creo que no sé si es que soy yo un tipo de lectora que cuando busco este tipo de libros quiero que realmente me reconforten y no voy a decir que me enfadé, pero fue como, estaba disfrutando tanto del libro, ¿por qué me haces esto ahora? Entonces, bueno, me dejó una sensación un poco agridulce. Entiendo por qué lo hace el autor, pero a mí me hubiera gustado mucho más otro tipo de final, un desenlace que creo que hubiera encajado más con el resto de la historia y entonces eso hizo que le bajara un poquito de puntos. Pero en fin, si estáis buscando una historia como encantadora, ambientada en la Provenza francesa, muy ambiental, muy costumbrista y que bueno, tiene algún puntito así agridulce o trágico, pero que está llena de encanto y sentido del humor, pues yo os la recomiendo mucho. Bueno, y vienen algunos libros que he disfrutado un montón. Es que la verdad que he empezado el año, bueno, acabé el año pasado y empecé este por todo lo alto. Y os quiero hablar de otra autora que he mencionado muchísimas veces en el canal y que me gusta muchísimo y es Silvia Moreno García, con ciertas cosas oscuras. Ya solo me queda un libro de esta autora de los que están traducidos al castellano. Creo que este es el cuarto que leo de ella y es que todos me encantan. Es que no puedo decir otra cosa. A mí esta autora tiene algo que encaja muy bien conmigo, que disfruto muchísimo de sus historias, de verdad, de sus personajes y sobre todo de esa mezcla que hace siempre de México, su cultura y sus tradiciones con fantasía, ciencia ficción, noir, lo que le quiera meter porque siempre va con diferentes géneros y probando cosas súper distintas. En este caso se mete totalmente con el mundo de los vampiros, que yo personalmente es algo que tampoco me entusiasma, o sea, no soy la fan número uno, ni me desagrada ni me entusiasma. Pero en este caso está tan bien la mezcla de esa ambientación de México, de Ciudad de México retrofuturista, en el que existe por una parte vampiros y por otra parte también perros modificados genéticamente y cosas así, pues eso es lo que tenemos aquí y sobre todo una historia contada a varias voces en el que vamos a ir descubriendo desde una policía a una vampiresa, a un joven que trabaja recogiendo basura en una situación muy precaria y bueno, pues varias mafias y demás. A través de todas esas voces yo creo que es la manera en la que nos engancha tan rápido Silvia Moreno García. A mí desde el principio este libro me encantó. Vamos a descubrir un world building fascinante, que creo que es lo más interesante de este libro al final, y es cómo entremezcla todas esas historias de vampiro clásicos y del mundo pop que tenemos ya asumidos como sociedad occidental sobre todo. Y luego, por otra parte, crea una serie de vampiros de inspiración azteca, de varias criaturas basadas en sus leyendas y en su mitología, que va a desarrollar muchísimo en esta historia y que además va a dar lugar para que hable de temas que a ella les interesan, por ejemplo, el colonialismo. Aunque este sea una novela que habla también de racismo y demás, yo creo que lo más importante es cómo habla de las brechas
sociales y bueno, siempre es una autora que tiene como esa mirada más crítica a la sociedad y que siempre hace sus reflexiones, ¿no? Mientras está contando sus historias de vampiros, de aventuras y demás. Y es un libro que disfruté muchísimo, tiene un aire pausado, es verdad, noir, y en el que vas entrando poquito a poco en la historia, pero me gustó, bueno, muchísimo. Tigre y hueso de T. Kingfisher, bueno, este libro estaba entre mis libros más esperados desde muchísimo tiempo, porque lo leyó mi hermana hace un montón de tiempo y se obsesionó, tanto con la autora como con el libro, como con todo. Y entró en una especie de secta que he descubierto que existe, de gente obsesionada con esta autora, que yo personalmente me encuentro ya entre ellos. O sea, yo ya pertenezco a la secta y de hecho ya me considero un miembro honorífico, vamos, porque este no es el primer libro que leo de la autora, es ya el tercero, porque me leí, si os acordáis, el libro de... imposible recordar el nombre, el libro de la galleta, de la panadería, bueno, os dejaré por aquí la cubierta, que es un libro que me encantó, que disfruté muchísimo. Y también había leído un libro en inglés, que era un retelling de La Bella y la Bestia, que la verdad no me había gustado tanto. Pero bueno, el caso es que cada libro que leo de ella me gusta más y más y estoy entrando en un bucle obsesivo compulsivo. Con este libro pues he estallado ya, ha sido como el libro que más he disfrutado y bueno, es que estoy in love con esta autora. Y sí, reconozco que no es una autora para tomar en serio. O sea, creo que el problema cuando he visto reseñas de gente que dice, pues menuda chorrada, pues no sé por qué gusta tanto, y es cierto, estoy de acuerdo, no es un libro que a ti te vaya a marcar como pues otras novelas más de fantasía más densas, más complejas, que tratan temas de una manera igual, un desarrollo de personajes más estudiado y demás. Pero el tema es que esta autora consigue hacer todo lo que me gusta, o incluye todo lo que me gusta, desde la ambientación, al tipo de personajes, a las tramas aventurescas, todas las cosas que me gustan están aquí. Entonces he descubierto que yo mientras la leo soy feliz. O sea, soy completamente feliz y no quiero leer otra cosa porque es que estoy disfrutando tanto de sus aventuras y de sus personajes que solo quiero leer esto. De hecho, ya tengo encargado en mi librería el otro libro que me falta en castellano por leer de esta autora porque estoy un poco en modo obsesivo. Pero bueno, os voy a contar un poquito de este libro por si os llama la atención y creéis que os puede gustar. La historia nos presenta a Marra, que es una mujer de 30 años que ha vivido buena parte de su vida en un convento, pero que en realidad es la hija, bueno, es una princesa, es hija de unos reyes de un reino un poco pequeño y asolado por otro mucho mayor y al que tienen bastante pavor, y que va a comenzar una aventura para rescatar a su hermana, a la que han casado con este rey, o bueno, más bien este heredero terrible, violento y espantoso. Bueno, en esta aventura lo que va a ir haciendo Marra es ir haciendo un grupo de aliados, un grupo de amigos que la van a ayudar en esta aventura, y vamos a tener con ella desde una señora bruja, una hada madrina bastante alocada, un perro de huesos, una gallina endemoniada y un paladín venido a menos. Quiero decir, el equipo es maravilloso. Y el libro básicamente es esto, un rescate de un grupo de compañeros y ya está, no tiene absolutamente nada más, es aventura. Es cierto que cuando comienza la novela tiene como dos partes muy diferenciadas y el principio parece que va a ser más oscuro, que va a ser como más traumático e incluso más profundo de lo que es, que luego da paso a ese sentido del humor que tiene la autora y esa ligereza que a mí me encanta, me engancha y me atrapa. Que tiene cosas siniestras, por supuesto, que me encanta también, o sea, es la mezcla perfecta entre lo siniestro y oscuro y la diversión y ligereza. Bueno, no me parece el libro perfecto, quiero decir, hay cosas que a mí me hubiera gustado ver más, pero ya os digo que es un libro que disfruté tantísimo, que me lo pasé tan bien con él, que bueno, en realidad estoy deseando releerlo porque es que es genial, es simplemente genial. Decidme si lo habéis leído y no soy la única que ha entrado en esta secta. Otro libro del que os quería hablar es Un tiempo nuevo, de Elizabeth Jane Howard. Y bueno, ¿qué os puedo decir ya de un libro que es el cuarto libro de una saga? Porque es el cuarto libro de la saga Cazalet. Como sabéis, esta saga yo llevo leyéndola desde hace como, no sé, 3, 4 años, una cosa así, bastante tiempo, incluso más diría, porque me he estado leyendo como un libro al año más o menos y degustándolo, básicamente. Y es que llega un momento en que esta familia de aristócratas que vive alrededor de la Segunda Guerra Mundial, empezamos un poquito antes de que empiece y ahora estamos un poquito después,
ya son parte de tu propia familia, ya los entiendes, los quieres y los conoces como si fueran, pues eso, familiares, amigos íntimos. No os puedo decir gran cosa, obviamente, siendo el cuarto volumen de una saga, pero sí que os tengo que decir que me enganchó muchísimo. Es un libro de 500 páginas o más o menos, o cosas así, y yo lo devoré. Hacía tiempo que no me enganchaba tanto un libro. Bueno, no sé, porque yo os digo que llevo una temporada buenísima de lecturas, pero es cierto que me enganchó especialmente este libro. Y aún así considero que, dado mi gusto personal, yo prefiero el primer libro y el segundo que el tercero y el cuarto. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que los primeros libros eran muchísimo más costumbristas y los dos siguientes son mucho más salseantes. O sea, hay muchísimo salseo, hay mucho romance, hay muchísimas infidelidades, hay muchos dramas románticos e historias imposibles de amor, y a mí estas cosas pues tienen un límite, ¿no? Yo me acabo cansando. Que luego a la vez la autora, esto es un poco una excusa para hablar de sus personajes, para que los entiendas, porque lo que mejor tiene Elizabeth Jane Howard es esa mirada tan profunda de cada uno de los personajes y cómo acabas comprendiéndolos tan bien siendo personajes tan increíblemente dispares. Pero ya os digo que yo en lo personal, la mayoría de la gente le gustan más los últimos libros de la saga, pero a mí me gustaron mucho más los primeros. De hecho, mi favorito es el segundo sin ninguna duda. Aún así, son unas novelas que se disfrutan un montón. Si os van las historias costumbristas con un poquito de salseo, os las recomiendo mucho. Las primeras son mucho más lentas, las siguientes ya estás que no puedes parar de leer. Y sí, voy a leer el quinto libro, el libro que todo el mundo critica y pone fatal. Yo no puedo quedarme así, quiero saber cómo lo terminó el autor, aunque sea como el Rosario de la Aurora. No me importa, yo lo voy a leer. Bueno, ahora os quiero hablar de un libro que está entre mis favoritos de lo que llevamos de año sin ninguna duda, y nos va a sorprender la autora porque es Angela Slater con El rumor de los huesos. ¿Qué os puedo decir de Angela Slater? Estoy muy feliz de que cada vez se esté publicando más esta autora, la verdad, porque es maravillosa, y esta, que es la novela más larga que he leído de ella, no me ha decepcionado para nada. Bueno, ahí fuera está cayendo una que espero que se vea un poquito la luz, pero está lloviendo mucho, o sea que siento si hay bastantes cambios de luz. En fin, bueno, lo que os comentaba. Angela Slater es una autora que yo disfruto muchísimo porque tiene una mezcla de cuentos de hada clásicos, pero clásicos en el sentido de muy oscuros y tipo los hermanos Grimm y demás, con una mirada muy feminista y con personajes muy muy intimistas. Entonces son dos cosas que me gustan mucho y encajan muy muy bien en sus historias. Son historias generalmente con una ambientación muy particular y con una atmósfera muy particular. Y eso es algo que se ve muchísimo en este libro, que es una novela puramente gótica. Especialmente la primera parte del libro, a mí es que me gustó tanto. Es un libro que tiene como 3 partes diferenciadas, ¿no? Y disfruté muchísimo de las 3. Pero ya os digo que son muy diferentes. La primera es puro gótico, ¿no? Nos presenta a una joven que vive en un caserón con su abuela únicamente, al pie de un acantilado, y pertenece a una familia en el que lo más importante es el linaje y realmente ella es la última que queda de esa sangre pura, de esa familia que se mezclaba entre ellas, y tan solo queda ella como última heredera. ¿Qué ocurre? Que esta obsesión por la sangre que tienen, bastante enfermiza, tiene que ver con un pacto que hicieron sus antepasados con unas nereidas. Y ese pacto de sangre obviamente va a volver a perseguirla a ella y probablemente a todos sus descendientes. Bueno, la historia, ya os digo, que comienza de esa manera como tan ambiental, en ese caserón que se está destruyendo porque han perdido todo su dinero prácticamente, porque están incumpliendo las reglas con su pacto con las nereidas, y cómo esa pobreza que tienen pues les afecta, cómo está la casa mohosa, destartalada y demás. Y esto va a dar lugar a cómo la protagonista escapa, empieza una aventura y bueno, se va a encontrar con diferentes personajes como por ejemplo selkis, sirenas, brujas y demás personajes que suelen abundar en las historias de Angela Slater y son simplemente maravillosos. Finalmente, la tercera parte de la novela nos va a llevar a descubrir realmente los orígenes de la protagonista y a comprenderla a ella y a su familia muchísimo mejor. Y bueno, lo que os decía, es una historia que a mí me ha gustado muchísimo. Es verdad que es una historia lenta, que es algo que sí que he leído mucha gente como que
le costaba un poco encajar con ella al principio y demás, pero a mí es que me atrapó desde el primer momento, precisamente cómo está escrito, a mí es que me encanta cómo escribe esta autora. Y bueno, esas historias que me ha dejado pozo, que me ha gustado muchísimo su protagonista porque no es la típica protagonista. La autora la hace de una manera que podría resultar difícil empatizar con ella porque su abuela le ha enseñado precisamente a desconfiar de la gente, a ser engañosa, aparte de a mandar, y eso hace que no sea un personaje querible al principio, pero por eso me parece tan interesante. Es que los personajes de esta autora siempre son muy especiales. Y bueno, me encanta porque forma parte como de ese universo que ha creado. Hay como leyendas que ella misma va contando que tienen que ver con su familia, que aparecen en algunos de otros relatos que ella ha publicado. Por ejemplo, en español tenemos Masa Madre y otros relatos, que es una antología de relatos que estuvo entre mis favoritos del año pasado, ¿no? El anterior me parece que fue. Y ahí aparece alguno de los relatos que ella vuelve a contar aquí a su manera y que forma parte de la historia familiar de este personaje. No sé, hay ciertas conexiones siempre en sus historias que, aunque no hace falta que los leas por ningún orden ni nada, me encanta encontrarme con estas cositas, estos easter eggs siempre hacen como muchísima ilusión. Y pues nada, eso, para mí fueron 5 estrellas, disfruté muchísimo de toda la historia de los personajes, de esa ambientación, y fan total de Ángeles Slater. Haga lo que haga, ahí voy a estar yo. Bueno, ya solo nos quedan 3 libros, a ver si voy acabando porque mi cámara de verdad que es horrible, se sobrecalienta cada 5 minutos y no hay quien soporte esto. Pero bueno, tenemos, bueno, pues ya os decía, ¿no? Mi obsesión con Kingfisher me hizo leerme La ladrona de tomates de Ursula Vernon, que es Kingfisher realmente, o sea, Kingfisher es el seudónimo de Ursula Vernon. Y yo este librito tan cortito, que es como un relato en realidad, lo había comprado hace ya un par de Celsius o 3 y estaba allí el pobre abandonado. Y después de leer Ortiga y Hueso fue como, pero si yo tengo otro libro de esta autora, tengo que leérmelo. Bueno, me ha encantado. Como siempre, maravillosa. Si en Ortiga y Hueso agradecí muchísimo a una protagonista que tuviera 30 años, ¿qué os voy a decir aquí? Una protagonista que es una señora mayor. O sea, no sé cuántos años tiene, pero la llaman la abuela. O sea, qué maravilloso. Y es una señora que básicamente es feliz en su casa, alejada de todo el mundo. Su hija insiste en que vaya a vivir con ella, pero ella pasa olímpicamente, es feliz con su huerta de tomates. Y se pasa el día cuidando sus tomates hasta que un día empiezan a desaparecer. Y alguien está robando sus tomates. Y bueno, en su búsqueda por descubrir quién es el maldito ladrón al que le gustaría asesinar, pues va a encontrarse con trenes dioses, personas que se convierten en pájaro e incluso dragones. Bueno, no os digo nada más porque es una historia súper breve que creo que podéis conseguir en la página de Cerbero solamente online, que ya no se puede conseguir en físico, pero está súper barato online, o sea que si os llama la atención también puede ser una buena opción para empezar por la autora y ver si os gusta su humor y el estilo de historia que cuenta, que a mí ya os digo que me encanta y me lo pasé genial con este librito. Bueno, y vamos a ir terminando con un par de libros más. Por un lado, Que las montañas sean mi tumba, de Francesca Tacci. Este es un libro ambientado en la Segunda Guerra Mundial que podríamos decir que tiene unos aires totales a Indiana Jones por su tono aventurero, por su ambientación en la Segunda Guerra Mundial y también por esa especie de simplicidad, ¿no? En la que están los buenos, los malos, hay que matar nazis y hay que conseguir un objeto importante para que termine la guerra bien para el bando aliado. En este caso, el protagonista o los protagonistas son los partisanos, que creo que es lo que comenta Tacci al final del libro, que es por lo que escribió la novela, ¿no? Por darle un poco el lugar a los partisanos en la historia que siempre se les olvida mencionar, ¿no? Y lo chulo de la historia es que nuestro protagonista, el partisano, lo que tiene es una conexión muy especial con una diosa antigua etrusca que le da como sus poderes de sanación y más cositas, ¿no? Bueno, yo lo que me quedé fascinada realmente fue por esa diosa y esa relación mitológica que existe en la historia y os la recomiendo sobre todo a un público más joven, creo que le puede gustar mucho. Es una historia, ya os digo, que se lee súper rápido, que es muy ligera, muy adictiva y que si os apetece algo, pues eso, con esa ambientación realista, con personajes, el personaje principal pues una persona con una serie de traumas que vamos a ver un poco cómo trata de sobreponerse y encontrar una razón para vivir al final en mitad del horror, en mitad de la guerra.
que tiene ese mensaje que siempre tienen los libros de Cronauta, ¿no? Un mensaje muy profundo, muy crítico, relacionado con nuestra sociedad actual. Es cierto que a mí personalmente me pareció como demasiado blanco y negro, sin matices, y como para personas con muchos ideales, que yo hace mucho tiempo que no soy ese tipo de persona, entonces quizá no es el libro que más ha encajado conmigo, pero seguramente para un público más joven lo va a disfrutar un montón. Y ya para terminar, ahora sí, un libro que me ha encantado y que la verdad es que no contaba con que me fuera a gustar tanto y sobre todo fuera a disfrutar tanto. Y se trata de Trafalgar, de Angélica Gordischer. Este es el primer libro que leo de esta mitiquísima autora argentina, pero desde luego no va a ser el último. Ya tengo Calpa Imperial en mi pila de lecturas y espero leer pronto. Y bueno, esta es una historia que nos habla de Trafalgar, que es un personajazo, y de hecho el libro está muy bien que se llame Trafalgar porque es él, el libro, y cómo su personalidad arrolladora te acaba atrapando y enganchando. Y aunque es una antología de relatos, es una antología de relatos que, como dice la autora, recomienda la autora, hay que leer por orden, y en la que poco a poco vas entendiendo mejor al personaje, ¿no? Y al principio parece una cosa, pero él mismo con sus viajes va aprendiendo y tú vas aprendiendo un poco con él. Lo curioso de este mercader, porque Trafalgar al final lo que hace es, pues eso, es un mercader, pero lo curioso es que no va de pueblo en pueblo, sino que va de planeta en planeta. Entonces, en cada uno de los relatos vamos a ver pues historias, en algunos casos totalmente surrealistas y bizarras, de cómo él se encuentra pues con determinados habitantes, determinada sociedad totalmente surrealista, y como siempre acaba pues estando al borde de la muerte, pero que siempre tiene tiempo para ligarse a alguna mujer y contarlo a sus amigotes después, porque esta es un poco la historia, ¿no? La historia siempre comienza con él contándole la historia en un bar que se llama el Café Burgundy, que es maravilloso, por cierto, me encantaría poder ir allí, donde café tras café, tras café, tras café, porque se toma 300 cafés, empieza a contar a algún amigo pues aquella anécdota que le pasó en determinado planeta. Es que esta es un ejemplo de lo que es escribir bien, básicamente. O sea, puede ser un libro que te interese más o menos, pero está tan bien escrito, concibe tan bien a sus personajes, los ves, son tan palpables, tan creíbles, tan divertidos, y luego es tan inteligente como va contando los puntos de vista, ¿no? Cómo cambia según a quién le cuenta la historia, cómo cambia un poquito el discurso. De hecho, uno de mis capítulos favoritos es en el que se lo cuenta a una de las tías de sus amigas, que no tiene nada que ver a cómo se lo cuenta a alguno de sus amigotes. Y luego el último relato también me pareció maravilloso, en el que vemos, la verdad, que un cambio de mentalidad del propio Trafalgar, yo creo. Y bueno, qué decir, una antología de relatos que me encantó, que disfruté muchísimo por eso, por cómo está escrito, por lo original que es y sobre todo por cómo plantea esos personajes, ese lenguaje tan realista, tan directo, tan argentino al final. Y bueno, que os lo recomiendo muchísimo, es ciencia ficción de la buena, ¿eh? O sea, esto es calidad de total. Y nada más, por fin, esos son todos los libros de los que os quería hablar. Madre mía, han sido, la verdad, que muchos. Espero que no me vuelva a ocurrir esto de estar tantos meses sin haceros un wrap-up, porque me da pena. Al final hablas poquito de cada libro y aquí ha habido algunos libros que me han gustado muchísimo, muchísimo. Y bueno, nada más, tan solo recordaros que tenéis La Quinta Bruja, como ya os decía, en nuestra web durante estos días en preventa con descuentos y regalitos exclusivos, o sea que no le dejéis pasar, que este libro es muy top. Y nada, que espero que nos veamos la semana que viene con un vídeo de recomendaciones del marzo asiático. Muchísimas gracias como siempre por vuestros comentarios, por seguir ahí conmigo, dándome apoyo y nada, que nos vemos muy pronto y adiós.